Orígenes y evolución de la Navidad. Un recorrido histórico completo. La Navidad es una de las festividades más celebradas en todo el mundo, pero su origen es mucho más complejo de lo que parece. Lo que hoy conocemos como una celebración cristiana de la Natividad de Jesús es el resultado de una larga historia de influencias y adaptaciones de culturas antiguas, religiones paganas y costumbres medievales. En este video, exploraremos en detalle el verdadero origen de la Navidad, desde sus raíces más antiguas hasta su consolidación como la festividad que celebramos hoy en día. Las raíces paganas de la Navidad. Para comprender los orígenes de la Navidad, primero debemos retroceder en el tiempo a las antiguas celebraciones paganas que tenían lugar en torno al solsticio de invierno, un evento astronómico que ocurría entre el 21 y el 23 de diciembre. Para muchas culturas antiguas, este solsticio representaba un momento crucial del año. El sol parecía renacer, los días comenzaban a alargarse y el ciclo de la vida volvía a empezar. El solsticio de invierno y la adoración del sol. En diversas culturas antiguas, el solsticio de invierno era motivo de celebraciones que marcaban el regreso del sol. Los egipcios, por ejemplo, celebraban el nacimiento de Horus, un dios solar que nacía en la noche más oscura del año. De manera similar, en el Imperio Persa, los seguidores del dios solar Mitra celebraban el nacimiento de su deidad el 25 de diciembre, coincidiendo con el día en que la luz solar comenzaba a regresar. Además, los romanos celebraban una festividad llamada Sol Invictus, dedicada al Sol Invencible, un dios solar cuyo culto se hacía particularmente popular entre los soldados del imperio. Esta festividad, celebrada también el 25 de diciembre, tenía como propósito marcar el renacer del sol y la superación de la oscuridad invernal. El Sol Invictus fue una de las principales influencias en la elección del 25 de diciembre como la fecha de la Navidad cristiana. La Saturnalia. La Saturnalia, una festividad romana que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre en honor a Saturno, el dios de la agricultura, también dejó una huella importante en las tradiciones navideñas. Esta fiesta estaba marcada por el derroche, los banquetes, el intercambio de regalos y una inversión temporal de los roles sociales. Los esclavos podían ser tratados como iguales y participar en las festividades con sus amos. Estas prácticas de regalos y celebraciones, que eran símbolos de generosidad y comunión social, fueron adaptadas por las costumbres cristianas a lo largo de los siglos. De hecho, el intercambio de regalos durante la Navidad tiene sus raíces en estas antiguas costumbres romanas. La atmósfera de alegría y abundancia de la Saturnalia se fusionó con los elementos cristianos en el devenir de la Navidad. El Yule y las tradiciones nórdicas. En el norte de Europa, el Yule era la festividad central en torno al solsticio de invierno. Las culturas germánicas y nórdicas celebraban esta fecha con grandes banquetes, hogueras y la adoración de árboles perennes, como el abeto, que simbolizaban la vida eterna debido a su capacidad de mantenerse verdes durante todo el año. La costumbre de decorar árboles de Navidad con luces y adornos tiene su origen en estas celebraciones de Yule. El tronco de Yule, un gran trozo de madera que se quemaba durante las festividades, también influyó en la tradición de la chimenea de Navidad y la idea de la familia reunida alrededor del fuego, creando un ambiente cálido y festivo. Estas costumbres se fueron adaptando con el tiempo y se incorporaron a las celebraciones cristianas de la Navidad. La Navidad cristiana. La transición de las festividades paganas a una celebración cristiana de la Navidad fue un proceso gradual que ocurrió principalmente en los primeros siglos de la era cristiana. La elección del 25 de diciembre. Aunque la Biblia no menciona una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, la Iglesia cristiana decidió establecer el 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento. Esto ocurrió durante el siglo IV, bajo el papado de Julio I. Esta decisión fue estratégica. Al coincidir con las celebraciones paganas del Sol Invictus y otras festividades del Sol Solsticio de invierno, la Iglesia trataba de atraer a los seguidores del paganismo hacia el cristianismo, fusionando sus celebraciones y dando un nuevo significado religioso a las mismas. La elección del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo tenía una profunda simbología.
El sol naciente representaba al Cristo como la luz del mundo. De esta manera, la Navidad cristiana se convirtió en una celebración de la luz que vencía a la oscuridad, tanto en el sentido físico como espiritual. La adaptación de costumbres paganas. A lo largo de los siglos, la Iglesia cristiana no solo adoptó la fecha del 25 de diciembre, sino también muchas de las tradiciones paganas. Los banquetes, las luces, las decoraciones y el intercambio de regalos fueron adaptados de festividades como la Saturnalia y el Yule, con nuevos significados cristianos. Un ejemplo claro de esta adaptación fue el uso del árbol de Navidad. En el siglo VIII, San Bonifacio, un misionero cristiano, derribó un árbol sagrado dedicado a Thor y en su lugar plantó un abeto, un símbolo cristiano de vida eterna. Con el tiempo, la tradición del árbol de Navidad se popularizó en Europa, especialmente en Alemania, y comenzó a incorporarse en las celebraciones navideñas en todo el continente. El desarrollo de las tradiciones modernas de la Navidad. Las figuras de Papá Noel y Santa Claus. La figura de Papá Noel tiene una historia que se nutre de diversas tradiciones, como San Nicolás, un obispo del siglo IV, conocido por su generosidad, especialmente hacia los niños y los pobres. En Países Bajos, San Nicolás se transformó en Sinterklaas, y esta figura fue llevada a América por los colonos holandeses. A lo largo de los siglos, Sinterklaas evolucionó, fusionándose con leyendas de otros personajes mitológicos como Odín, quien montaba su caballo por los cielos en las noches de invierno, entregando regalos. La figura de Santa Claus, tal como la conocemos hoy, con su traje rojo y su saco de regalos, fue popularizada en gran parte por la campaña publicitaria de Coca-Cola en la década de 1930, que estableció la imagen moderna que vemos en el cine, la televisión y la publicidad. El intercambio de regalos y la comercialización de la Navidad. El intercambio de regalos en Navidad se consolidó como una tradición mundial durante los siglos XVIII y XIX, especialmente en Europa y América. En un principio, los regalos eran pequeños y simbólicos, pero con el tiempo, la comercialización de la festividad hizo que los regalos se convirtieran en una de las características más importantes de la celebración. Grandes tiendas comenzaron a promover el consumo de regalos y decoraciones, estableciendo las bases para la Navidad comercial moderna. Durante el siglo XX, la Navidad se transformó en una gran celebración global, influenciada por la industria del entretenimiento, el marketing y la globalización. Las figuras como Santa Claus y las costumbres de dar regalos se asociaron cada vez más con el consumo y el comercio. El significado religioso y cultural de la Navidad. Hoy en día, la Navidad es una festividad que tiene doble significado. Para los cristianos, sigue siendo una celebración religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, la llegada de la luz al mundo. Las misas de Nochebuena y las celebraciones en la iglesia siguen siendo un componente central para muchos creyentes. Sin embargo, también se ha convertido en una festividad secular que celebra la unión familiar, la generosidad y la alegría. Las luces, los villancicos, las comidas y los intercambios de regalos se han convertido en parte del espíritu navideño, independientemente de la religión o la creencia de cada persona. La Navidad, como vemos, es el resultado de un largo proceso de adaptación de antiguas costumbres paganas, costumbres cristianas y, más recientemente, influencias comerciales y culturales modernas. Lo que comenzó como una celebración del solsticio de invierno se transformó en una festividad cristiana y con el paso de los siglos evolucionó hasta convertirse en la fiesta global que hoy conocemos. Así, la Navidad sigue siendo un reflejo de la historia humana, uniendo a las personas en un espíritu de luz, esperanza y generosidad.